Saludemos al doctor Mauro Andino que está con nosotros. Ya hoy día no nos ha fallado. Ayer me dejó con los churos hechos. Ayer me dejó, tengo que decirlo porque no sabe que la audiencia reclama, ¿no? Entonces dice, ¿qué pasó? Estábamos esperando al doctor Andino. Entonces, bueno, pues sabemos, pues no, la agenda, inconvenientes, imprevistos que a veces pues yo lamento mucho, Carlita. Cambian todo, pero yo sí tengo que decir que nos dejó con los churos hechos. Pero así, hoy estamos aquí presentes. Muchas gracias. Primero, doctor Andino, yo creo que es oportuno felicitarlo, ¿no? Miren, hay una cosa, ¿no? En comunicación, y sobre todo en comunicación política, las campañas se dan antes, durante y después, ¿no? Y el post, comunicacionalmente hablando, después de los resultados de esa consulta popular y de este llamado, pues, a una nueva constituyente, yo creo que son importantes. ¿Por qué? Porque hemos visto, por ejemplo, a través de las redes sociales y en distintos espacios, que la gente sigue ratificando su decisión. Entonces tú puedes, de una u otra forma, ir evaluando esa posición de por qué el pueblo tuvo, ¿no?, la elección de el no. Y entre ello, ¿no?, se manifiestan voces libres, independientes, que no pertenecen a ningún partido político, que aportaron en la formación y en la construcción del pensamiento crítico de la política en torno a esta decisión. Y uno de esos actores fue usted, doctor Andino. Y me alegra mucho ver que la gente empieza a reconocer aquello. Así que mis más sinceras felicitaciones. Muchas gracias, querida Carla. De verdad valoro inmensamente sus palabras. Las recibo con mucha alegría, con mucha humildad también. Pero creo que este triunfo es del pueblo ecuatoriano. Este triunfo es de la gente. Este triunfo es de la clase trabajadora, de los médicos, de las enfermeras, de los pacientes renales, de los pacientes que ni siquiera tenían las 3 comidas diarias en el Ministerio de Salud Pública. Este triunfo es en memoria de los 4 niños de las Malvinas, de los padres de esos niños cruentamente asesinados, desaparecidos, torturados y humillados. Este triunfo también es de la gente de Imbabura, de Otavalo, de víctimas de la represión estatal como Efraín Fueres. En general, este triunfo es de todos, y creo que quienes aportamos con nuestro modesto granito de arena, lo único que pretendimos es hacer mucha pedagogía política, mucha pedagogía jurídica, para que la gente tenga herramientas para tomar una mejor decisión, y que esas herramientas le permitan defender con argumentos el por qué se oponía a la consulta popular, principalmente a la pregunta relacionada de la constituyente, que creo yo era la que en la práctica le importaba 100% a Daniel Noboa, y que es en la que ha recibido el mayor rechazo del pueblo ecuatoriano. Estaba viendo los últimos resultados, creo que ya está en el 61% el no en la pregunta relacionada sobre la convocatoria a una constituyente. Así que agradecerle a la gente, agradecer esas expresiones de cariño, de generosidad que han tenido conmigo, y el compromiso de siempre, seguirme preparando, seguir aprendiendo y seguir luchando por las causas justas, por las que siempre he defendido. A ver, doctor Andino. Bien, entrando un poco en materia ya, ¿a qué se debe realmente, con puntos específicos, la derrota? Porque si tú no ganas, pierdes. Y es una derrota. Que no lo quieran aceptar es soberbia del gobierno. ¿A qué se debe, puntos específicos, el no en estas elecciones, en estas votaciones? Una. Y dos, tratan de justificar, y hay gente que dice, no, es que el voto no fue consciente. ¿El voto no fue consciente? O sea, que la gente no hizo conciencia, no analizó. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que esta vez, por primera vez, creo que la gente dijo, a ver, lo que tú me propones no va acorde con... Entonces, ¿cuáles pueden ser esas razones específicas desde su punto de vista? Primero, es impresentable que el presidente de la República no haya dado la cara y que se haya conformado con escribir un post en X, un simple tweet, aceptando los resultados. Un líder tiene que ser humilde en la victoria, pero también humilde en la derrota. Debe tener la entereza suficiente para dar la cara. Y hasta el día de hoy no ha dado una sola declaración al respecto. Y se va del país a Estados Unidos seguramente a rendir cuentas y a dar explicaciones del por qué perdió esta consulta popular. Y creo que este es un elemento muy importante de dejarlo sentado. Luego, creo que hay muchos factores por los cuales perdieron esta campaña por la consulta popular. Creo que el abandono del Estado golpeó fuertemente en muchos sectores de la población, la falta de medicinas,
en el sistema de salud pública, el abandono a los enfermos con problemas renales. Creo que la inseguridad, la altísima tasa de criminalidad también le pasó factura, porque la gente ya no creía en esta retórica, en esta promesa de que están haciendo cosas, de que están defendiendo a la gente, de que están mejorando la seguridad del país, porque en la práctica ya no tenían qué más decir, qué más vender, qué más humo tratar de posicionar. Creo también que los voceros del gobierno fueron los principales enemigos de la propuesta de constituyente y de la propuesta de consulta popular del régimen, porque los voceros, empezando por el presidente de la República, se encargaron de alimentar la incertidumbre en el electorado y de alimentar el miedo en la gente. Por ejemplo, el propio presidente Noboa dijo que la Seguridad Social ya no debía prestar salud para afiliados y jubilados, y que iban a ser trasladados todos, 8 millones de jubilados y de afiliados al IES, al Ministerio de Salud Pública. Bueno, si eso no es promover miedo, incertidumbre, si eso no es pretender recortarle un derecho, una prestación fundamental, básica, para los jubilados y afiliados de nuestro país, bueno, entonces no sé qué más podía generar tanta incertidumbre como aquella. Una ministra de Trabajo que insistió con el tema del contrato por horas, sin ambajes, sin miedo, sin recelo. Dijo que otra vez iba a insistir con el contrato por horas, a pesar de que más del 65% de ecuatorianos le dijimos que no el año pasado. Entonces, creo que hay una serie de elementos que hacen que confluya el no. También hay que decir, un segmento importante del voto duro de la Revolución Ciudadana también empuja este no. Es decir, hay que dividir en bloques. No digo que por la Revolución Ciudadana per se haya ganado el no. A lo que me refiero es que hay distintos bloques o razones que hacen que el no crezca y llegue a más del 60%. O sea, usted se refiere a que cada bloque, actor político, organización social ha hecho su parte, ¿no? En función, yo decía, no sé, usted me corrige, a mí yo en ese sentido me gusta mucho que me corrijan cuando de pronto mi criterio no es acertado. Pero en términos generales, había cada ecuatoriano que le perjudicaba algo. Exacto, es la confluencia de varios factores, ¿sí? Gente que se sentía abandonada por el Estado. Gente que no tenía certezas sobre la propuesta de constituyente y de nueva constitución que le planteaban Noboa, que se asustó, pues porque dijo, me van a recortar mis derechos, porque de la propia boca de ellos, de los proponentes, me están diciendo que van a clavarme el contrato por horas. Pusieron hasta en duda el pago de los décimos. El tema de la seguridad social. Hubo voceros del gobierno que dijeron que la educación pública universitaria ya no debía ser gratuita. Así es. Y que la universidad pública debía ser pagada. Entonces, eso alimentó los miedos, no dieron certezas. Luego el propio presidente dice, bueno, más lineamientos sobre lo que contendrá la Constitución les aviso luego del 16 de noviembre. Primero dame el voto y luego te cuento. Eso era, vea, como pedirle a usted la clave de su celular y decirle, no te aviso para qué y luego te comento para qué necesitaba la clave de tu Instagram o de tu celular. O sea, nadie hace eso, pues, o la clave de la cuenta de ahorros, ¿verdad? Y luego te cuento para qué es. Entonces, todo eso generó incertidumbre. Por supuesto, el voto duro también ahí de organizaciones políticas como la misma RC, del propio movimiento indígena, el paro en Imbabura, en Cañar. Hoy vemos que también le termina pasando factura, porque la votación en Imbabura es avasallante. La votación en Otavalo es arrolladora. Eso te da cuenta que esa narrativa falsa de que Otavalo, de que Imbabura estaba oprimido o en función de represivo de los movimientos indígenas es mentira. O sea, la verdadera opresión y represión venía por parte de las fuerzas del orden, no de los indígenas, porque decían, nos están obligando, había gente y vocera del gobierno que decía, los están obligando a salir, los están obligando a cerrar sus locales comerciales, esa gente no quiere paro. Pero ese resultado nos dice otra cosa. Nos dice que la verdadera represión, que quien realmente tenía secuestrada a esa población, eran las fuerzas militares. Absolutamente. Ahí tenemos otro componente, el rechazo a la represión brutal de la cual fueron víctimas los manifestantes, principalmente en la provincia de Imbabura y en Otavalo. Creo también, me animaría a lanzar una hipótesis. Esto de haber jugado con la famosa cárcel
del encuentro de los últimos días, creo que generó más bien cierto rechazo, cierto repudio en algunos sectores de la sociedad. Creo también que generó repudio el que siga usando bonos, que siga feriando. El exponer a Jorge Glass, ¿usted cree que llegó al punto ya de generar repudio? Y no esos... En determinados sectores generó repudio, pero también me parece que en determinados sectores generó esta suerte de pena por el que está caído. No sé si me explico. No estoy diciendo... o sea, fueron empáticos. Imagínate que fuese yo. Exacto. O sea, mucha gente incluso, vea, le puede caer muy mal Jorge Glass, ¿ya? A mucha gente. Pero ya ver en la forma como lo maltrataron, en la forma como lo exponían ya como un trofeo político y en esas condiciones y humillarlo de esa manera, mucha gente, siento yo, que incluso, aunque consideren que Glass está bien privado de la libertad, tampoco es que aceptaban lo otro. Es como que aguanta, o sea, tampoco te pases, o sea, no tienes necesidad de patear en el piso al que ya está caído. Y creo que eso generó de alguna manera también una suerte de empatía y de rechazo hacia el gobierno. Entonces, hubo ahí un cúmulo de factores, de razones, y creo que al final del día, y esto me parece importante destacar, se impone el triunfo de la política, Carla, y esto es algo que a mí personalmente me llena de alegría. Se impone el triunfo de la política por encima de la banalidad y la superficialidad de, entre comillas, lo estético, de lo bello, de los contenidos rápidos, de los TikToks de 20 segundos. La política, las ideas, los conceptos, los debates se impusieron a la banalidad de la política gubernamental. Entonces, de Daniel Noboa. Llegamos a la conclusión de que fue un voto racional, no emocional. En algunas cuestiones emocional, pero también racional. Porque creo que fuimos quienes debatimos durante esta contienda electoral. Creo que fuimos mejores que ellos, fuimos más pedagógicos, hicimos un mejor trabajo y supimos desmontar con argumentos sólidos las mentiras de Noboa y de sus voceros. Y creo que eso le dio un alto contenido racional también a la decisión del electorado. Doctor, el paraguas de ese gobierno ha sido el tema de la inseguridad. Y nosotros somos honestos, nosotros decíamos, bueno, hay preguntas en las que se va a ganar y probablemente otras que no. Por ejemplo, el tema de las bases militares fue bastante impuesto por el tema de la seguridad y de hecho hasta se pensaba que probablemente podía ganar, pero la población dio una respuesta totalmente diferente. Yo conversaba con estos jóvenes y yo les digo, ¿por qué votaste no en la pregunta de las bases militares? Mire qué respuesta, ¿no? Yo entendí que el voto era racional. Porque si nuestros propios militares masacraron a unos niños, imagínense militares de afuera. ¿Qué nos pueden hacer? Si nuestras propias militares no tuvieron penas siendo ecuatorianos, imagínense viniendo extranjeros que no conocemos, que no sabemos, que no... Entonces, yo creo que esa racionalidad y el hecho de, no, esta es mi tierra, la voy a defender, no te voy a ceder espacios, llegó y caló mucho. Pero la población alineada al gobierno, ese segmento alineado al gobierno, pensaba o impuso la narrativa o la quería imponer de que la seguridad se enfrascaba en bases militares. ¿Por qué la población le dijo no cuando a unas Fuerzas Armadas en las elecciones pasadas le dijo sí, está bien, que salgan los militares? Porque el gobierno, a través del propio presidente Noboa, se encargó de torpedear la pregunta de las bases militares extranjeras. Hoy, viéndolo ya con mayor perspectiva, creo que esa pregunta se muere el día que anuncia que va a ir a Baltra, Galápagos. Ese día, esa pregunta termina de liquidarse. Porque fue tal la ebullición, la reacción en redes sociales de la gente por el no, en contra de esta pregunta y en contra de la posibilidad de que se coloque una base militar en Baltra, en Galápagos, que realmente ahí el gobierno pierde toda posibilidad, parecería ser, de ganar en esa interrogante. Luego reculan, luego incluso recurren a traerle a la funcionaria norteamericana para que diga que se va a construir o edificar las instalaciones de la base militar en Manta o en Salinas, ya viendo incluso dónde podrían ser las habitaciones, etcétera, pero me parece que ya fue demasiado tarde. Y ahí algo que no es menor, significa que ya la gente no le creía a Noboa.
Es decir, que su palabra se ve erosionada, que no tiene credibilidad, porque aunque hizo el intento de traerle a esta funcionaria norteamericana para que le ayude, para que diga que no va a ser en Galápagos, sino en Manta o en Salinas, la gente ya no se convenció, ya no le creía. Y luego también, claro, las contradicciones de sus propios voceros. Yo debatí con una asambleísta de ADN y ella decía que no van a poner una base militar extranjera, que eso es falso, sino que van a poner solo una oficina de migración y que para eso había venido la señora norteamericana. Y luego, en cambio, otro asambleísta de ADN decía, le contradecía en otro medio de comunicación y decía, no, sí es para poner una base militar extranjera. Entonces, creo que todo eso provocó que la opinión pública diga, bueno, ni esta gente que propone estos asuntos tiene claro sobre lo que quiere hacer. Yo no puedo dar un voto con tantos niveles de incertidumbre. Bien, ahora, doctor, el presidente, bueno, luego eso provoca la crisis de gabinete. Ve acorde, está bien, es necesario, se necesita cambiar el gabinete de gobierno, era oportuno cambiar a los ministros. ¿Cuál es su visión sobre aquello y sobre esos cambios? Yo decía hace un momento, y me disculparán esta expresión, pero son el mismo perro con diferente collar. Me ha hecho reír, Carlita. A ver, yo creo que no tiene gente, no tiene cuadros, está reciclando los mismos. De hecho, son una especie de trueque. Tal ministro sale de esta cartera de Estado para pasar a esta de acá, tal ministra sale de esta cartera de Estado para pasar a la de acá. Creo que al final del día demuestra que no tiene equipo, no tiene gente que pueda acompañarle a él a liderar en este proyecto de país. Y eso es gravísimo, porque significa que si no tiene cuadros, cada vez se irá cerrando un círculo mucho más pequeño y eso no le permite abrir un abanico de posibilidades para mejorar lo que necesita el gobierno para levantarse este rato. ¿Y qué es lo que necesita para mejorar su imagen política? Gestión. ¿Y qué es gestión? Hacer obra pública, ejecutar política pública, mejorar las condiciones materiales de vida de la gente, pero no a punta de bonos, pues, ni feriándose la plata del Estado, incrementando el déficit en más de 3.300 millones de dólares ya en lo que va de este año, sino haciendo lo que debe hacer una administración pública eficiente, responsable. Entonces, necesita mejorar en cuanto a gestión y acción política. No hay gestión pública. Y si cada vez le quedan menos cuadros y cada vez se va cerrando más la posibilidad, es evidente que va camino al despeñadero si es que no corrige a tiempo. Y repito, son las mismas personas. Y ahí hay dos hipótesis. O el presidente Noboa es tan terco y no quiere abrir el abanico para incorporar más actores y no confía en nadie más, o el otro escenario es el que nadie le acepta. De fuera de su círculo no haya gente que le acepte dirigir una cartera de Estado. Yo creo, ¿sabe qué? Yo apunto más a su segunda versión, porque nadie coherente va a aceptar una cartera coherente, con principios, una cartera de Estado donde sabes que tienes un gobierno que no tiene planificación, que no tiene claro el rumbo que va a llevar, que sabe que políticamente está devastado en los actuales momentos. O sea, y un gobierno de imposiciones, ¿no? Entonces, tú no asumes una cartera de Estado, un rol importante, sabiendo que no tienes una hoja de ruta clara de lo que quiere el gobierno. Bien, yo no creo, no sé cuál es su visión, pero no creo que cambie mucho la perspectiva con estos cuadros que él tiene. Yo creo que seguiremos exactamente igual. La verdad es que en términos de gestión no creo que va a existir una evolución a nivel de gestión pública. No creo que vayan a mejorar los resultados si quienes dirigen el barco siguen siendo los mismos que los llevaron a chocarse contra ese iceberg llamado consulta popular. Entonces, dudo mucho, pero además dudo mucho que existan cambios verdaderos por la propia actitud del presidente Noboa. Quiero insistir en que me parece impresentable que no dé la cara. Les mandó a quemarse a sus asambleístas, al presidente de la Asamblea, a la primera vicepresidenta de la Asamblea, a la otra asambleísta que está estudiando en Estados Unidos. A los tres asambleístas les pone a dar la cara y a quemarse, a chuparse el costo del fracaso y de la derrota electoral de la consulta. Como si los asambleístas hubiesen sido los proponentes de la consulta, cuando el proponente era él.
¿Qué es lo más sensato ante una derrota electoral contundente, como la que tuvo el día domingo? Presentarse, decirle al pueblo ecuatoriano que reconoce los resultados, que sabrá escuchar, que sabrá corregir, que sabrá ser empático con lo que el pueblo le está expresando en estos momentos y que enderezará el rumbo. Así no lo vaya a hacer, pero más que sea salga y dé la cara. Pero se esconde, y no solo que no se quede en el país, se va a Estados Unidos. Les trató como empleados a los miembros de la Asamblea Nacional. O sea, creo que ese es el mayor mensaje de que las cosas no van a cambiar demasiado. No van a cambiar demasiado y que se sigue actuando con mucha soberbia. Cada vez me empieza a parecer más al declive que tuvo Guillermo Lasso luego de perder su consulta popular del año 2022, me parece que fue. Cada vez me recuerda más a eso, y ahí fue, digamos, el principio del fin de Guillermo Lasso, luego de esa derrota contundente en la consulta popular. Ahora nos dicen, doctor Andino, vamos a trabajar con los instrumentos, con los mecanismos que tenemos. Bien, ¿cuál viene a ser entonces el trabajo de este gobierno? Porque, a ver, el gobierno tiene intereses claros y esos intereses vienen alineados al Fondo Monetario Internacional. El gobierno tendrá que buscar la forma de aplicar esa política económica, fiscal, monetaria, incluso internacional, que delinea el Fondo Monetario Internacional en su carta, en la carta de intención. Y la única herramienta que le queda es la Asamblea, porque tiene mayoría en la Asamblea. ¿Cómo cree usted que venga la gestión del presidente en función de aquello? Yo creo que el presidente Noboa viajó precisamente a Estados Unidos a rendirle cuentas al Fondo Monetario Internacional y al gobierno norteamericano. Creo también que corre gravísimo riesgo la mayoría parlamentaria con la que cuenta el día de hoy. Porque vea, estos asambleístas, camiseteros, tránsfugas de la política, cualquier rato se le despegan si es que ya ven que el declive político de Daniel Noboa es inminente. Eso le pasó a Lenín Moreno, eso le pasó a Guillermo Lasso y eso probablemente le pase a Daniel Noboa. Esos asambleístas que se fueron de la RC hacia ADN, de Pachacútiga a ADN, de Social Cristianos a ADN, están pegados con saliva en esa mayoría. Y si no levanta cabeza el régimen de Noboa, más temprano que tarde, esos legisladores le darán la espalda, porque nadie quiere estar al lado de quien está quemado políticamente o de quien no le transfiere cierto capital político o cierto prestigio político en sus provincias, en sus territorios. Entonces, si es que en sus provincias el presidente Noboa pierde capital político, sin duda, luego esos asambleístas no querrán jugarse por enteros por esa alianza, por ese acuerdo legislativo que hasta el día de hoy mantienen. ¿Tiene que cambiar también la forma de llevar la asamblea Nils Holzen? ¿Tendría que cambiar su postura? Absolutamente, Carla, absolutamente. El señor Olsen tiene que entender que ya no está pues durante las 24 primeras horas de su legislatura, sino que este triunfo rotundo del no es un llamado de atención también a ellos. O sea, estuvo bueno ya el TikTok, ahí dirigiendo la sesión de la asamblea, pero tienen que ser más democráticos, más plurales, no pueden cerrar los micrófonos a la oposición, no pueden seguir maltratando a la oposición, sancionando por expresiones o por declaraciones que hagan ellos ahí al interior del Parlamento. Tiene que darse cuenta que la luna de miel que tenían con el pueblo ecuatoriano se acabó la luna de miel. Entonces ahora tienen que ser mucho más receptivos, mucho más empáticos, sobre todo democráticos. No pueden ser tan soberbios ni tan vanidosos. ¿Cuál tiene que ser la posición de los diferentes grupos, actores sociales, del mismo bloque de la Revolución Ciudadana, de la CONAIE, del movimiento indígena, después de estos resultados, doctor? ¿Se puede pensar en la unidad? ¿Se piensa en que hay que seguir articulando el trabajo en territorio? ¿Cuál debería de ser esa posición, ese camino a seguir? Yo sí creo que es fundamental insistir en el tema de la unidad, aunque suene retórico, aunque suene cansino, pero hay que insistir en el tema de la unidad. Creo además que es un momento importante para construir una plataforma mucho más amplia, es decir,
con la Revolución Ciudadana, con el Partido Socialista, con la gente de Reto, pero apelar a la unidad. Yo sí creo que esto es fundamental. Lo peor que se podría hacer en este momento es empezar a dar discursos de desunión o de crítica respecto de actores políticos valiosos del centro hacia la izquierda. Yo creo que hay que construir esa plataforma que sea amplia, que vaya más allá de un solo partido, porque creo que lo que hoy también hemos visto con el resultado del no, es que hay mucha gente que votó en contra de Noboa porque aspira también a algo distinto, algo diferente, algo que sea más horizontal, no vertical. Y creo que eso se lo puede hacer siempre que tengamos la generosidad necesaria para poder trabajar entre los distintos actores, líderes de opinión, académicos, organizaciones políticas, autoridades locales, pero llamando a la unidad. Hoy más que nunca es necesaria la unidad. Yo no creo que ante la derrota de Noboa, pues hoy, en vez de unirnos entre quienes hemos luchado contra este gobierno antidemocrático y autoritario, más bien se pretenda de alguna manera cuestionarnos unos a otros, que eso no ayuda en nada. Doctor Andino, con esta pregunta me despido y cierro, y es una pregunta que la vienen haciendo y la vengo escuchando en las distintas redes sociales, en los chats. ¿Es posible una revocatoria de mandato para el presidente Daniel Noboa? Hay que esperar un año, Carla, para esto. No se puede hacer de manera inmediata. Hay que esperar un año. Eso señala la Constitución. Consecuentemente, esto recién se podría operativizar desde mayo del próximo año. Tengo mis serias dudas de que esto pueda prosperar. ¿Por qué? Porque quien tiene que entregar los formularios es el Consejo Nacional Electoral, y ya vimos las caras de la señora Tamán y compañía sobre cómo recibieron los resultados del día domingo, ¿no? Cuando dieron en No se volvió a cambiar de ropa, ¿no? Cambió su vestuario al final. No estaban pues con cara de muy buenos amigos, que digamos. Entonces, yo dudo que en su momento ellos dieran paso a la entrega de formularios para que la gente pueda recoger las firmas. Yo creo que hay que ir con calma, viendo cómo se van moviendo los escenarios. Ojalá el gobierno cambie en algo, pero yo dudo mucho, la verdad. Dudo mucho, pero si no cambia, créanme, yo empiezo a ver muchos paralelismos entre lo que pasó con Guillermo Lasso y lo que le puede empezar a ocurrir a Daniel Noboa. Y ya saben cómo terminó Lasso, ¿no? Así es. Doctor Mauro Andino, gracias, un abrazo nuevamente, mis felicitaciones. Por ahí lo vi en un video como Superman. Lo abrazo fuerte, muchísimas gracias. Un honor haber conversado con usted y bueno, pues a seguir, la lucha recién empieza. Un abrazo, gracias. Abrazo enorme, Carlita, cuídese mucho. Esa fue la entrevista con el doctor Mauro Andino, ¿no? Un análisis general un poco de el por qué se dan esos resultados, qué viene después, qué prácticas está tomando el gobierno, habrá cambios, no habrá cambios. Bueno, todos dudamos del cambio. Yo decía hace un momento, esta crisis de gabinete y estos cambios en las diferentes carteras son el mismo, pero con diferente collar, porque no han tenido para qué más. Bueno.